Gracias, buenas tardes compañeras, compañeros, a todo el comité estatal, muchísimas gracias por la realización de este evento, por la convocatoria, como ya se dijo aquí. Primero se disculpa a nuestro secretario nacional de jóvenes de Morena, que me ha acompañado en todo el país. Estamos visitando, yo creo que ya vamos por ahí del estado número 23, 24, todo el país, así en plazas públicas junto con nuestros dirigentes estatales, invitando a las y los jóvenes, pero en general a todas, a todos los militantes, simpatizantes, para reflexionar de algo que me parece importante y que nos parece que es fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones. Quienes hacemos o queremos hacer política, no somos nada sin conciencia histórica. Es decir, si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos dónde estamos, mucho más difícil es saber hacia dónde vamos. Y en este momento en el que Morena es la principal fuerza política del país, por supuesto aquí en Querétaro hay todavía mucho por hacer y por ganar, y hay un trabajo que muchas y muchos compañeros vienen haciendo hace varios años, pero estamos en un momento muy interesante de la historia de nuestro país. Es decir, tenemos al mejor presidente de la historia moderna, con 5 años ya de gobierno, cumpliendo cada una de las acciones que prometió, que el pueblo de México respaldó a través del voto. Somos la principal fuerza política de este país, somos un partido que ha crecido muchísimo, que viene de ser movimiento. Hoy, por primera vez en estos años, vemos una mayoría legislativa en el Senado, una mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, porque no hay que perder de vista que nunca había perdido esa mayoría el PRI. Incluso cuando el PAN ganó la presidencia, el PRI tenía mayoría en las dos cámaras. Hoy gobernamos 23, 24 estados con el triunfo de la maestra Delfina en el Estado de México. Vamos al 2024 en un proceso donde todo indica que la gran incógnita no es si Morena va a ganar, sino con quién de nuestros compañeros y compañeras vamos a ganar. Y es el mejor escenario posible, el mejor momento de Morena en lo electoral, pero también se enfrenta a varios retos. Y este evento que hemos denominado Conciencias en Revolución busca llamar a los jóvenes que están participando en la Cuarta Transformación, en Morena, pero hemos visto que también vale la pena reflexionar a los no tan jóvenes, a todos los militantes y simpatizantes, lo que significa la Cuarta Transformación. Porque la Cuarta Transformación no es un político sonriendo a la cámara y poniendo 4 dedos y estirándolos para salir bien en la foto. La Cuarta Transformación no es que alguien se ponga un chaleco de color guinda o que empiece a cambiar su ropa de color guinda, aunque muchos pues así nos la vivimos. La Cuarta Transformación es un proceso que lleva rato, que costó trabajo, que tiene principios, que tiene ideales, que tiene sustentos que jamás se pueden romper y jamás podemos perder de vista. Y la Cuarta Transformación es el resultado de la lucha del pueblo de México y de sus causas más nobles. Y eso es lo que queremos compartir en este evento de Conciencias en Revolución. Ya se habló aquí de la primera, de la segunda, de la tercera transformación. Primero, hablar de la Cuarta Transformación implica hablar de por qué nuestra visión de la historia parte de que este momento que estamos viviendo es la Cuarta Transformación. Es decir, reconoce nuestra visión de la historia que hay 3 procesos antes del que estamos viviendo que fueron de mucha importancia para el pueblo de México. Y no lo voy a repetir y no quiero aburrir, sobre todo a los más jóvenes. De repente pudiéramos decir, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de política, y algunos podrían decir, híjole, qué hueva ir un viernes en una tarde a escuchar hablar de historia y de política. Pero insisto, quienes hacemos política, si no tenemos un vínculo histórico, si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil entender dónde estamos, mucho más difícil entender hacia dónde vamos. Pues la primera transformación fue la independencia, ya se habló aquí de este proceso. Fue un momento en el que la gran mayoría, o una gran mayoría, decidió
independizarse del yugo español y plantear que había que empezar a construir una realidad de igualdad, porque no era lo mismo ser español, ser criollo o ser indígena. Y esta fuerza de la mayoría en una revolución, en una transformación violenta, logró la independencia. Y después la segunda transformación, pues cuando todo pueblo se independiza, empieza a discutir hacia dónde va. Y la segunda transformación, pues fue la reforma, donde vimos dos puntos de vista encontrados: la lucha de los liberales contra la lucha de los conservadores. ¿Qué decían los conservadores, entre otras cosas? Decían que no podíamos ser dueños de nuestro propio destino y que había que traer a un príncipe extranjero. Decían que, bueno, pues sí, que ya estábamos independientes, pero que todo tendría que permanecer como estaba. Por eso, entre otras cosas, se asumían conservadores, porque no querían cambiar nada, querían conservar las cosas tal cual estaban. ¿Y cuál fue el resultado de la lucha de los liberales, que afortunadamente ganaron? Pues la cimentación de una primera etapa de leyes, de derechos civiles, de que todas y todos frente a la ley seamos iguales. Y por eso en la reforma, que es la segunda transformación, recordamos pues el antecedente de la Constitución de 1917, es decir, la reforma de 1857. Obviamente contarlo pues es mucho más sencillo de lo que significó el proceso de independencia, el proceso de reforma. Esta segunda transformación también fue una transformación que implicó confrontación violenta. Y luego la tercera transformación fue la Revolución Mexicana, que entre otras cosas fue la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz, que llevaba en el poder más de 30 años, y que recordamos de las luchas revolucionarias a Francisco I. Madero, recordamos esta máxima de no reelección. Yo voy a decir algo políticamente incorrecto, pero yo creo que a esas alturas, si le preguntáramos a la mayoría del pueblo de México si quisiera reelegir a Andrés Manuel López Obrador, la mayoría diríamos que sí. Pero nuestro vínculo, nuestro respeto a las luchas del pueblo de México y a las luchas del pasado son tan grandes que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace tiempo que dejó claro que él no se va a reelegir. ¿Por qué? Porque venimos de esa lucha revolucionaria. Porque la tercera transformación, la lucha de la Revolución Mexicana, entre otras cosas, luchó contra los 30 años en el poder de un personaje que fue Porfirio Díaz, y costó sangre al pueblo de México esta lucha revolucionaria para esta máxima de no reelección, para esta máxima de luchar por la democracia, que además está también, es importante reflexionar. El presidente ha reflexionado muchas veces que lo que le falló a Francisco I. Madero, que fue asesinado, es el respaldo del pueblo, porque llegó al poder y después no supo o no pudo articular el respaldo de esa fuerza revolucionaria para continuar con ese momento o ese mandato democrático que tenía. Bueno, y de la revolución pues también recordamos estas máximas de la lucha contra los hacendados, que se creían dueños de la tierra y trataban como esclavos a los campesinos, incluso cuando muchos campesinos eran en realidad dueños de la tierra. Por eso recordamos esta máxima de que la tierra es de quien la trabaja, o esta frase de tierra y libertad. Y esa es la tercera transformación. Fue un proceso también de confrontación, de violencia. Fueron 3 momentos en la historia de nuestro país que la irrupción de una mayoría, la organización de una mayoría, modificó el sentido de las cosas en la realidad que vivían las y los mexicanos en ese entonces. Por supuesto, la historia moderna es muy rica. Podríamos contar, después de la Revolución Mexicana, que uno de los mejores presidentes que hemos tenido es Lázaro Cárdenas. Y hay un debate de repente, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II, que ustedes lo conocen, historiador y actual director del Fondo de Cultura Económica, él dice que esta debería de ser la 5ª transformación, porque el proceso de gobierno de Lázaro Cárdenas podría ser la 4ª. Yo creo que Lázaro Cárdenas no está considerada la 4ª transformación justamente porque no fue un proceso. Fue un gobierno de 4 años
que la sucesión presidencial, que siempre es un proceso muy complejo, impidió que este proyecto se profundizara. Y el proyecto de Lázaro Cárdenas se fue moderando. Y lo que después vino, pues fue el PRI, y 70 años del gobierno del PRI, 12 años del gobierno del PAN. Y yo quisiera detenerme, sin ahondar mucho, porque hay muchas luchas que podríamos mencionar de la historia moderna de este país. Pero primero decir eso, cuando hablamos de la Cuarta Transformación, hablamos del reconocimiento de que la independencia, la reforma y la revolución son tres procesos que para nosotros son importantes porque marcaron un antes y un después en la historia de nuestra vida como nación. La Cuarta Transformación, entonces, ¿qué es? Porque la Cuarta Transformación, como lo decía hace un rato, pues no es un político con 4 dedos señalados ante una cámara. La Cuarta Transformación no es solo un sexenio de gobierno. La Cuarta Transformación, y ahí es donde queremos enfatizar, sobre todo a las nuevas generaciones, pero vale la pena recordarlo todas y todos los que hoy nos asumimos parte de Morena y de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación es el resultado de muchas luchas del pueblo de México que hace tiempo quería un mejor destino para la nación. Y si me apuran en contar la historia, podríamos hablar del 68, donde jóvenes estudiantes fueron asesinados, fueron reprimidos, fueron torturados, fueron desaparecidos. ¿Y cuál fue el delito de los jóvenes del 68? Porque gritamos muchas veces 2 de octubre no se olvida. ¿Por qué es que no se debe de olvidar? Yo quisiera ahí desmenuzar un poco lo que significa el 68 en la historia de nuestras vidas. Por un lado, jóvenes que salieron pacíficamente a manifestarse en las plazas públicas, en las calles, a hablar de libertad, a hablar de justicia, a hablar de democracia, a plantear que México podía tener un mejor destino. Del otro lado, un sistema autoritario, represor, violento, que le dijo no a esos jóvenes estudiantes con la fuerza del Estado, con la violencia, con asesinatos. Y al día siguiente de lo que pasó el 2 de octubre de 1968, los medios de comunicación saliendo a decir que era un día soleado. Y puede parecer historia o anécdota, pero es muy profundo, porque luchamos contra ese sistema autoritario que no quería que nada cambiara y que utilizó el poder para callar a opositores, para apagar las luchas del pueblo de México. Porque podemos hablar de los jóvenes del 68, pero podemos hablar de las luchas de campesinos, de las luchas de ferrocarrileros, de las luchas de médicos, de las luchas de maestras y maestros, de la cantidad de luchas que se dieron en la historia moderna de muchos sectores que por un lado resistieron a un mal gobierno y por otro lado se enfrentaron a la represión y a la violencia por querer cambiar este país. Y después, insisto, podríamos profundizar mucho en la historia moderna, pero no quiero tardarme mucho en aburrirles. Después del 68 podemos hablar de 1988. La mayoría del pueblo de México votó por un cambio, votó por Cuauhtémoc Cárdenas. Y la respuesta del Estado fue un fraude electoral a todas luces. Y después llegó el 2000. La mayoría de la ciudadanía volvió a votar por un cambio, aunque no nos guste, que empezó incluso a recuperar seguridad, porque era antes la Ciudad de México una ciudad profundamente peligrosa. Y era muy evidente, yo recuerdo que participé en esas manifestaciones, y había gente que decía, a mí no me cae bien el señor, yo no coincido políticamente con él, pero es tan evidente la injusticia que yo salgo a marchar, porque si se lo hacen a él, se lo van a hacer a cualquier político. Y para los jóvenes, y para los que no son tan jóvenes, nunca está de más escucharlo, pues les recomiendo el discurso que Andrés Manuel López Obrador dio en ese proceso de desafuero. En la Cámara de Diputados se los dijo a todas y a todos los diputados, él sabía que lo iban a desaforar porque no era un acto de Estado de Derecho o de justicia, era un acto político para eliminarlo
de la contienda presidencial en 2006. ¿De qué era de que lo acusaban? Pues como jefe de gobierno, un predio pegado a un hospital se amparó para que no pudiera abrirse una calle, para que una calle se mantuviera cerrada. Era la única calle para comunicar el hospital. Era la única calle por donde podían entrar ambulancias, era la única calle por donde podían entrar enfermos, y por supuesto que el jefe de gobierno decidió no acatar ese amparo, porque era evidente que lo que estaban haciendo era provocar este amparo y promover esta disputa judicial para que por un lado o el jefe de gobierno impidiera el acceso a enfermos, o por un lado tuviera que desacatar ese amparo. Pues de eso lo acusaban. Y pues la historia, yo creo que muchas y muchos de los que están aquí la recordamos. La fuerza popular, cívica, la resistencia, la expresión pacífica, pero la manifestación contundente detuvo este intento de meter a la cárcel a López Obrador, y Vicente Fox decidió recular y echarse para atrás. Y entonces llegamos al 2006 y nuevamente la mayoría de la gente votó por un cambio por Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué pasó? Nuevamente nos hicieron fraude electoral. Nos dijeron que perdimos por 0.56%. Y hay quienes todavía, incluso algunos que se han ido acercando en los últimos tiempos a nuestro movimiento, dudan de que hubo fraude electoral. Pero las pruebas y lo documentado ahí está. Recomiendo también esta documental de Fraude 2006. Y pongo un ejemplo de lo que se veía en ese entonces. Casillas, yo creo que todas y todos aquí hemos sido alguna vez representantes de casilla. Creo que lo mínimo que tendríamos que ser cualquier militante, dirigente o representante popular de Morena. Quienes no pierdan la experiencia, es parte de lo que nos construye como militantes. En el acta, en una casilla, teníamos 200 votos y en el sistema le ponían 20 votos. Suponiendo que eso pasó en el 10% de las casillas de todo el país y nos dijeron que perdimos por 0.56%, claro que ahí estaba nuestro 0.56%, por no mencionar otras irregularidades que la historia jamás debe olvidar. Yo lo veo a la distancia. Cualquiera que por primera vez escuche esta historia diría: no puede ser. Represiones, violencia, fraude en el 88, una simulación democrática en el 2000, fraude en el 2006. Yo tenía 16 años y no voté porque no podía votar, pero lo sentí como un agravio propio porque conocía la historia moderna de este país. Pero imagínense la gente que llevaba años luchando. Por supuesto que había enojo, que había rabia, y hasta había un cuestionamiento interno en lo personal y en lo colectivo si la vía electoral era la ruta. Y yo recuerdo que en las manifestaciones del 2006 la gente le decía al presidente: usted ordene, hagamos cosas más radicales, cerremos aeropuertos, carreteras, bloquémoslo todo. Y fíjense cómo es tan perversa la narrativa de nuestros adversarios, que nunca han reconocido que nuestra lucha es profundamente pacífica, que aunque había un deseo popular de romperlo todo por tanta fraude y tanta imposibilidad de tomar un gobierno por la vía democrática, el presidente López Obrador decidió canalizar ese enojo, esa rabia, esa tristeza, esa desesperanza en organización. Y en ese entonces muchos recordaremos cuál era la demanda que tenía nuestro movimiento. Voto por voto, casilla por casilla. Le pedíamos a la autoridad electoral que volviera a contar voto por voto, casilla por casilla. Y que si en ese recuento de los votos volvíamos a perder, como demócratas que somos, reconoceríamos el resultado. Pero si en ese recuento resulta que no habíamos perdido por 0.56%, por supuesto que exigiríamos que se respetara la voluntad popular de las mayorías. Y la respuesta del tribunal
fue ignorarnos, ignorar a miles de personas, que muchas y muchos de ustedes formaron parte, que se asentaron en un plantón desde el Zócalo de la Ciudad de México, por todo Reforma, esperando de manera cívica, pacífica. Es más, era una fiesta. Yo no pude quedarme porque tenía 16 años, pero iba constantemente a visitar los campamentos de Reforma y había pues mucha festividad. Había gente jugando ajedrez, había gente que se organizaba para llevar comida a compañeras y compañeros que venían de otros estados, había gente componiendo canciones, había gente en círculos de lectura. Es un acto de resistencia civil pacífica. Claro, nuestros adversarios en ese entonces dijeron: están afectando la economía de los empresarios. Sí, pero cualquier persona sincera con la historia sabía que ahí podría haber desatado una guerra civil porque la gente ya estaba enojada. Y el presidente dijo, el presidente propuso en el Zócalo, yo lo recuerdo mucho, estaba lloviendo en el Zócalo, propuso quedarnos, preguntó, ¿nos quedamos? La mayoría alzamos la mano y dijimos, nos quedamos. Y se instaló el plantón. Y estuvimos esperando que la autoridad electoral respondiera al voto por voto, casilla por casilla. La autoridad electoral parece que no nos vio, parece que no nos escuchó, no le importó darle certeza a esa elección y validó el fraude electoral que impuso al peor presidente que hemos tenido en la historia moderna, que es Felipe Calderón. Y permítanme detenerme ahí, porque yo sostengo que sale muy caro no respetar la voluntad popular de la gente. Nos salió muy caro, a nosotros no, porque nosotros luchamos contra el fraude, pero le salió muy caro a este país que nos impusieran a Felipe Calderón como presidente, porque inició una falsa guerra contra el narcotráfico, que lo denunciamos en ese entonces muchos activistas, muchas voces de la academia, muchas víctimas, y que hoy lo sabemos. No fue una guerra contra el narcotráfico, fue una falsa guerra para proteger a un cártel. Y hoy lo sabemos porque hace unos meses el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue enjuiciado en una corte en Nueva York por haber encubierto al crimen organizado. Y fíjense qué grave es, porque esto en cualquier país sería un escándalo. Quien tenía que cuidarnos a todas y a todos los mexicanos, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, del presidente espurio Felipe Calderón, no solo no nos cuidó, sino que utilizó todo el aparato del Estado, toda la fuerza de su cargo, todo su presupuesto, todos los contactos de ser el secretario de Seguridad para cuidar al cártel de Sinaloa, y ensangrentó nuestro país. Aumentó 200% la criminalidad, aumentaron las adicciones, aumentó la venta de droga, hubo miles de desaparecidos y desaparecidas, hubo miles de asesinados, hubo miles o decenas de inocentes en las cárceles. Y hoy, la violencia que vivimos hoy, por eso son tan hipócritas nuestros adversarios, porque ni siquiera nos piden disculpa al pueblo de México. La violencia que vivimos hoy, a pesar de los 5 años de esfuerzo de la Cuarta Transformación, de pacificar este país, de construir una nueva figura policíaca como la Guardia Nacional, no se puede entender si no es por ese momento en el que Felipe Calderón desató la violencia en este país. ¿Y saben qué? Las principales víctimas fuimos jóvenes. Los principales asesinados de esa falsa guerra fueron jóvenes, y está documentado. Por eso hoy vemos a madres, sobre todo, buscando a sus hijos todavía con esperanza, porque muchos de los desaparecidos y desaparecidas de esa falsa guerra fueron jóvenes. Los principales asesinados fueron jóvenes. Los principales detenidos y en las cárceles fueron jóvenes. Los principales reclutados por el crimen organizado desde ese sexenio y hasta la fecha fueron jóvenes. Lo doloroso que ha sido ese sexenio para mi generación, pero para todo el pueblo de México, no tiene nombre. Y no lo podemos olvidar también, parte
de la incapacidad de la autoridad electoral que tuvo en ese momento y de la élite política de reconocer la voluntad popular de cambio que teníamos la mayoría. Y por supuesto, paralelamente, pues se tomaban decisiones que nos iban cerrando la puerta, sobre todo a las nuevas generaciones, menos posibilidades de acceder a las universidades, menos posibilidad de encontrar trabajos bien pagados, nos iban quitando derechos laborales y por supuesto la única puerta que de repente en algunos territorios de este país estaban abiertas, pues era la del crimen organizado. La desesperanza en este país durante esos años es indescriptible, no la alcanzo a contar con palabras, pero yo creo que todas y todos los que estamos aquí somos conscientes de lo que significó ese sexenio de la muerte. Y luego llegó el 2012 y nuevamente Andrés Manuel López Obrador fue el candidato a la presidencia y nos vendieron el regreso del PRI, del nuevo PRI. Y ahí surgió un movimiento efímero del cual formé parte y yo creo que muchos compañeros de mi edad, que hoy tenemos 33, 32, 31 años, formamos parte del Yo Soy 132. ¿Qué denunciábamos los jóvenes estudiantes universitarios, la mayoría en ese entonces? Denunciábamos que Enrique Peña Nieto no era el regreso del nuevo PRI, era más del PRI de siempre, que no queríamos que volviera el PRI a gobernar este país. Denunciábamos que era un producto chatarra que nos estaban vendiendo los principales medios de comunicación. Y miren si no, si pareciera que casi por contrato la gaviota se casó con Peña Nieto, acabó el sexenio y se separaron. Pero nos vendieron porque nos creían, como dice el presidente, tonto es quien piensa que el pueblo es tonto, nos creían tontos. Y en 2012 se impone Peña Nieto en otra modalidad de fraude electoral. Vimos la más grande compra de votos jamás antes vista en la historia moderna de este país. Vimos el uso de las famosas tarjetas Monex para comprar votos, para desviar dinero, para elevar los gastos de campaña. La autoridad electoral dijo después que sí había elevado los topes de campaña, pero bueno, pues ya era presidente Enrique Peña Nieto. Y se impuso Peña Nieto lucrando con la miseria de la gente, comprando votos. Pues una diría ya a esas alturas, represión, violencia, fraude en el 88, simulación democrática en el 2000, fraude electoral en el 2006, otra modalidad de fraude en el 2012, pues podría ser como decir, pues ya, ¿no? O sea, no se puede cambiar este país y ya. Como mucha gente nos lo decía cuando tocábamos a su casa. Afortunadamente, y yo creo que para valorarlo, de ese nivel es la grandeza de la Cuarta Transformación, de la lucha del pueblo de México. El pueblo de México no se dio por vencido. El pueblo de México no perdió la esperanza. Y yo, llámenme fanática, no lo soy, pero admiro profundamente al presidente López Obrador por eso. Porque a diferencia del liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas no supo cómo conducir esa voluntad de cambio. Andrés Manuel López Obrador, durante esta historia que he contado, recorrió cada rincón de este país. Y hoy quizás sea más sencillo tener un evento de Morena lleno. Pero en ese entonces, el presidente hablaba en pueblos que nadie conoce aquí. Porque yo creo que es no solo el político, sino el mexicano que más conoce este país. Hablaba en pueblos alejadísimos con 2, 3, 4, 5 personas. 10 ya era un éxito. Y recurrió durante muchos años este país, planteando que sí había una alternativa al modelo neoliberal que estaba agotando nuestras oportunidades de vida, sobre todo para las personas más pobres. Y no se dio por vencido. Y en 2012, después de la imposición de Enrique Peña Nieto, renuncia a todos los partidos que le venían acompañando hasta ese momento, porque en esta simulación democrática y política a la que algunos partidos han estado acostumbrados, pues se juntaron, incluso el PRD, que era
el partido que empujaba al licenciado López Obrador, en este mal llamado Pacto por México. Y entonces la clase política y partidista se juntó para decir: vamos juntos, nos repartimos dinero, nos repartimos los espacios, nos repartimos secretarías, nos repartimos cosas, todos vamos a firmar el Pacto por México, que tenía una serie de reformas, que le quitó derechos al magisterio, que le quitó derechos laborales a las nuevas generaciones, que impuso lo que hoy afortunadamente ya regulamos, que es la subcontratación, que impulsó una serie de reformas que por supuesto beneficiaban a una élite. Y el hoy presidente López Obrador, pues se daba cuenta de esa simulación. Y se dio cuenta, yo creo que desde antes, por eso en el 2009 surgió Morena como asociación civil, se convirtió en un movimiento. Y en el 2012, yo lo recuerdo, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente en el Zócalo, decidió renunciar a estos partidos que le habían acompañado y pronunció un discurso que también, sobre todo a quienes les interesa y a los más jóvenes les recomiendo, que a mí en ese entonces, que ya tenía 22 años, no me gustó y me enojó mucho, que hoy lo vuelvo a leer, lo vuelvo a escuchar y me genera todo el sentido, y creo que vale la pena recordar un poco de lo que él decía en ese entonces. Él decía que probablemente no veríamos el cambio en este país, pero que valía la pena luchar por ese cambio, que los procesos de transformación duraban mucho tiempo, que la independencia, la revolución, que los procesos de transformación tardaron 100 años, que era difícil luchar contra los intereses creados, pero que valía la pena luchar incluso si no lo veíamos. Yo en ese entonces tenía 22 años y yo decía: ¿cómo crees que yo no voy a ver el cambio en este país? Cuando hay tantas razones para que este país ya cambie, para que este país empiece a transformarse. Afortunadamente, después lo fui entendiendo. Él presentó un libro días después de este discurso en el Zócalo, que también se lo recomiendo, que se llama No decir adiós a la esperanza. Y empezó a profundizar en un concepto que me parece que vale la pena que todos los que hoy integramos este movimiento, los que fundamos, los que lucharon desde antes, los que se sumaron en el camino, los que se van sumando, los que llegarán, no perdamos de vista jamás. Él reflexionaba en esos días que ganar era sencillo, si pactabas con algunos intereses creados, pero que nuestra lucha no era ganar por ganar, que nuestra lucha era ganar para transformar la vida de la gente, y que lo más importante que tenía que hacer nuestro movimiento era la revolución de las conciencias. Y hoy tiene mucho más sentido. Si un dirigente o un representante popular traiciona, si hay revolución de las conciencias, si hay gente consciente, lo desecha y continúa. Si un dirigente o un representante popular falla, se corrompe o se aleja de sus objetivos en el camino, la revolución de conciencia va a continuar. Y eso lo decía en 2012 y desde antes, pero hoy es una realidad. Hoy la gente sabe quién es quién. Y a quien está del lado de los intereses de la gente, cuenta con la gente. A quienes están lejos de los intereses de la gente, lo van desechando. Compañeras, compañeros, les pido que me permitan terminar. La revolución de las conciencias existe. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador no nos ha fallado y por eso cuenta con el 60-70% de aprobación. Pero creo que desde ese entonces era tan importante este tema de la revolución de las conciencias, porque cuando el pueblo está informado, cuando el pueblo está consciente, cuando el pueblo está organizado, no importa si en el camino hay quienes fallan, esa fuerza consciente va a seguir transformando. Y yo creo que hoy tiene mucho más sentido esto que hemos venido construyendo, porque estamos a un año de que Andrés Manuel López Obrador se retire de la vida pública. Para quienes admiramos, le tenemos aprecio, cariño, hemos aprendido a hacer política con él, pues por supuesto que nos duele, nos
Nos mueve muchos sentimientos pensar que se va a retirar de la vida pública, incluso cuando hay adversarios o incluso propios que creen que no se va a ir. Pero yo estoy convencida de que lo va a hacer. El que se aleje, el principal dirigente político de nuestro movimiento, el principal dirigente político de la historia moderna de este país, porque cuando fue líder de oposición fue el que marcó agenda durante 20 años por lo menos. Hoy que es presidente es el que marca la agenda de una manera impresionante. Este país va a perder al principal, incluso es un dirigente de calidad mundial, este país va a perder al principal dirigente político de la izquierda. Nuestro movimiento va a perder al principal dirigente político. Pero creo que entre otras cosas se retira porque no quiere que este movimiento dependa de una persona o de un grupo de personas. Y aquí es donde es importante estas dos cosas de las que hablo y el sentido de este espacio de Conciencias en Revolución. Si el movimiento, sus simpatizantes, sus militantes, sus dirigentes y sus representantes tenemos claro de dónde venimos, lo mucho que ha costado llegar hasta este momento y que todavía nos falta mucho para transformar profundamente este país, vamos a ser muy responsables cuidando nuestro movimiento. Pero además, que es el sentido original de esta visita que tengo encargada en todo el país, si además hay relevo generacional, con esa claridad y con una nueva práctica política, porque hoy es raro todavía el político honesto, pero yo creo que sí le apostamos, y tenemos que tener claridad, de que le apostamos a que en 10 años, ojalá en menos, el raro sea el corrupto, porque las nuevas generaciones entiendan que la política es un noble oficio para transformar la vida de la gente y que se puede hacer política sin robar, sin mentir, sin traicionar, y que se puede hacer política para buscar la felicidad de la gente, porque no podemos descansar hasta que en este país todas las personas tengan los mínimos derechos garantizados, hasta que no haya ni un solo niño que se vaya a dormir con hambre a su casa, hasta que no haya ni un solo niño que pida limosna en la calle, hasta que no haya ni un solo joven que quiera estudiar y no pueda hacerlo porque no tiene dinero él o su familia, hasta que no haya ni una sola persona que se muera por una enfermedad curable. Y para lograr ese país, hasta que no haya ni una sola mujer que sea asesinada o violentada por salir a cualquier hora de la noche. No podemos descansar ni cantar victoria a pesar de los logros hasta que logremos ese México ideal, ese México con derechos para todas las personas. Y por eso presumimos que a 5 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahí están las cifras, hoy podemos decir que salieron 8 millones de personas de la pobreza. Es decir, sí se puede con una política social, empezando con los más pobres. Sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar y mejorar la vida de la gente. Y la política es para eso. Eso es dignificar la política. Esa es una lucha de nuestro movimiento. La dignificación de la política. Diferenciar entre el político que hace política para hacer negocios, para sentirse más que otros, para sentir que desde el poder puede tomar decisiones para unos cuantos, en contraste con quien hace política para la gente. Y voy terminando con esto. En 2012, López Obrador renuncia a los partidos que le acompañaron. Muchos de aquí recordarán, veo por aquí a una de nuestras exdiputadas, a Betty, vi por ahí también el senador, varios compañeros recordarán que se discutió en asambleas como estas, quizás más chiquitas, si Morena tenía que seguir siendo partido, más bien tenía que seguir siendo movimiento o le apostábamos a ser partido. Y la reflexión de la mayoría de esas asambleas era
que fuéramos partido y siguiéramos siendo movimiento, que fuéramos un partido movimiento. ¿Por qué? Porque queríamos volver a intentar en 2018 la disputa para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República e implementar un proyecto, porque para entonces ya había un proyecto alternativo de nación construido por distintas voces especialistas. No era solo López Obrador, era lo que representaría y el proyecto que le mandataríamos que ejecutara. Y decidimos que nuestro método de lucha es la pacífica, la popular, la de la conciencia, la cívica, la electoral, y que necesitábamos un partido, pero no un partido como un fin, sino como un medio, como una herramienta para participar en elecciones y un vehículo para llegar a una de las paradas, que era la presidencia en 2018. Y yo quisiera detenerme aquí, aunque voy terminando, lo mucho que costó construir Morena, lo bonito que fue construir Morena. Yo digo que Morena se construyó casi de manera artesanal, porque hoy puede parecer para algunos una frase retórica, una frase chaira, un eslogan, el decir que Morena se construye casa por casa. Pero así construimos Morena, casa por casa, recorriendo, hablando con la gente, invitándola a participar, invitándola a firmar en defensa del petróleo, invitándola a que recibiera el periódico Regeneración, invitándola a una asamblea, invitándola a que nos regalara 3 minutos para hablar de cómo pensábamos que este país podía transformarse. Y suena muy sencillo tocar casa por casa, pero tocar una puerta, y esa es la esencia, y yo la creo, porque yo vengo de ahí, de tocar puertas, como todo militante, todo simpatizante, todo dirigente y todo representante que asuma los principios de nuestro movimiento. Tocar una puerta significa que te la cierren en la cara, que te llamen loca, que te digan que este país no se puede cambiar. Tocar una puerta significa que una persona adulta mayor te diga que sigas luchando porque vale la pena y que te ofrezca un vaso de agua, que te ofrezca un pan. Tocar una puerta significa escuchar a una madre llorando porque su hijo no tiene escuela. Tocar una puerta significa escuchar a una persona enferma que te pide apoyo para sus medicinas. Tocar una puerta significa escuchar a una familia que está desempleada y que tiene esperanza y que cree que le puede resolver su problema ahí en lo inmediato. Tocar una puerta significa hablar, escuchar, sentir al pueblo. Por eso cuando llegamos a los espacios de representación y de decisión, cuando hacemos política desde abajo, llegamos con la claridad de que detrás de nosotros está esa gente, la que ha perdido la esperanza, la que tiene esperanza, la que tiene problemas de salud, la que no tiene empleo, la que tiene miedo de salir a la calle porque la violencia es insostenible. De eso hablamos cuando hacemos política, de la gente, de su vida, de sus necesidades. Y de eso hablamos cuando decimos hacer política diferente, de entender que la política es para cambiar la vida de la gente. Y Morena se construyó así, a ras de piso, abajo, casa por casa, hablar con la gente. Y tocar casa por casa significa volver a regresar y volver a tocar la casa y la casa, hasta llegar al 2018, en donde la gente que te dijo que estabas loca, te dice que tienes razón y que ya no hay esperanza en este país y que le van a dar el voto de confianza a Morena y a López Obrador porque es su última esperanza. Y yo creo que hoy podemos estar orgullosos de que lo que hemos logrado es exactamente lo que prometió López Obrador para este sexenio, pero no es suficiente para transformar de lo profundo este país. Y entonces cuando el presidente López Obrador habla cada mañana del relevo generacional, habla todas las mañanas, yo cada vez lo escucho más, diciendo esto para los jóvenes, haciendo pedagogía política, memoria histórica, aconsejando a los jóvenes.
Pues yo creo que sabe el presidente que a estas alturas, que todo este proceso que llamamos cuarta transformación, que apenas se está iniciando, va a tener futuro y tiene futuro si además de que el pueblo siga informado, consciente y organizado, hay relevo generacional. Porque a estas alturas los compañeros más grandes echados a perder, con todo respeto, ya están echados a perder, difícilmente van a cambiar. Los compañeros ya calados, que ya asumieron esta manera de hacer política, ya no se van a echar a perder, porque vienen de esa lucha y porque, aunque no vengan, son conscientes de lo que significa estar en este partido o movimiento. Y si hay relevo generacional que entienda de dónde venimos, lo que le costó al pueblo de México llegar a este momento, que sepa que la política se puede hacer con honestidad, con ética, con vocación de servicio, con humildad, sobre todo para las personas que más lo necesitan. Este proyecto que llamamos Cuarta Transformación tiene larga vida. Y yo creo que, compañeras y compañeros, este mensaje que en todo el país estamos dando, sobre todo a los jóvenes, no está de más asumirlo para los que también no somos jóvenes, porque hoy Morena es un gran partido. Yo fui diputada local en 2015 porque fui candidata cuando nadie quería ser candidata. Fui por consenso, yo era integrante de los comités de base de mi colonia, la Agrícola Oriental en Iztacalco, y los pocos comités que estaban consensaron que yo fuera candidata porque era de las pocas jóvenes que veían. Por supuesto, era un escenario en el que no pensábamos ganar. El presidente López Obrador era el dirigente del partido y a todos los que fuimos candidatos nos dijo: toquen 300 casas diarias efectivas. Y los que tocamos 300 casas diarias y los que llevábamos rato haciendo labor territorial en nuestra comunidad, ganamos y fuimos diputados en esa primera legislatura en 2015 en la Ciudad de México. Pero hoy Morena ya no es ese Morena. Como dice el presidente, le salió carnita al hueso y ahora todo el mundo quiere morderle. Hoy es muy difícil definir una candidatura por consenso. Y hoy es complejo porque nuestro método es la encuesta y yo como dirigente del partido hablo con todos. Yo vengo de la base y entiendo y simpatizo y empatizo con la base. Y la base le preocupa que quienes van llegando se alejen de los principios ideales del movimiento y echen a perder esto. Pero también hablo con quienes van llegando y tampoco se sienten parte porque les cuestionan su pasado y no les da ni siquiera el voto de confianza. Hoy Morena es eso, lo que construimos, lo que fuimos, lo que resistimos, lo que luchamos, pero también lo que fuimos sumando y la apertura que el propio Andrés Manuel López Obrador ha tenido de ir sumando. La pregunta es, y ese es el reto, la reflexión y la tarea para todas y para todos, seamos capaces de mantener este proceso que le ha costado al pueblo de México, de mantenerlo con principios e ideales, de continuar este proyecto hacia adelante. Hoy Morena es una fuerza enorme. Hace ratito un compañero acá decía que Andrés Manuel López Obrador es un dirigente de talla mundial. Seguramente hay quienes creen que exageramos, pero ya voy terminando y les cuento esto. En los primeros años como senadora fui presidenta de la Comisión México-Unión Europea, pues ahí nos conocimos con nuestra diputada. Sesionábamos mitad del año acá en México y mitad del año en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo. Y desde el primer año, los eurodiputados que estaban al pendiente de nuestro proceso decían que era muy importante lo que estaba pasando en México, porque no es lo mismo, con todo respeto, que se implemente un proyecto de cambio en Bolivia o en Uruguay a un proyecto como el nuestro en México. México, que está rodeado de 2 océanos, que geopolíticamente es estratégico, que es vecino de Estados Unidos, que tiene todos los climas, que produce cantidad de cosas. México, que es un país muy rico, que tiene un pueblo muy trabajador, pero que es enorme. Y me decían varios eurodiputados, si México triunfa en su intención
de construir un proyecto alternativo al neoliberal, con la grandeza que tiene México, siendo una de las 10 economías más importantes, quiere decir que en cualquier parte del mundo hay una alternativa al modelo neoliberal. Y yo creo que hoy podemos decir que vamos bien, que la transformación avanza y que hoy es inevitable, y las cifras están ahí, hemos sacado a mucha gente de la pobreza en medio de una pandemia, en medio de una crisis global a nivel mundial, que hoy vemos que el dinero se utiliza para la gente. Yo me pregunto todos los días, ahora que el presidente compró Mexicana de Aviación, yo digo, ¿en qué ocupaban antes nuestro dinero? Si en 5 años, sin aumentar impuestos, en medio de una crisis global, sin endeudarnos, después de 2 años de pandemia, al presidente le ha alcanzado para programas sociales para adultos mayores, becas para jóvenes, personas con discapacidad, para carreteras, puentes, caminos, reconstruir hospitales, reconstruir escuelas, para acueductos, para el Tren Maya, para el aeropuerto, para la nueva refinería. Es muchísimo dinero, sin aumentar impuestos y sin endeudarnos. Pues por supuesto que los que antes gobernaron y que además hoy dicen que todo va mal, pues no tienen muchas cuentas que rendirnos. Y si hay conciencia histórica y conciencia hacia el futuro, yo creo que este país va a seguir cambiando. Y eso es lo que queremos o queríamos compartirles, compañeras y compañeros, agradeciendo mucho su tiempo, su disposición, llamarle a los jóvenes a que seamos relevo generacional, pero no entendiendo el relevo como quítate tú, porque ahora vengo yo con un rostro joven. Entendiendo el relevo como la posibilidad de construir una nueva generación de ciudadanos, de militantes, de funcionarios, de dirigentes, de políticos que hagan la política con otra visión. Yo creo que lo estamos logrando y creo que lo vamos a lograr, y todavía apenas está iniciando la cuarta transformación. Tendremos una larga vida, si hay relevos, si hay principios, si hay ideales, y si seguimos juntos hacia la transformación profunda de nuestro país. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. ¡Que viva Morena! ¡Que vivan las luchas más nobles del pueblo de México! ¡Y que viva el relevo generacional! Gracias. Muchas gracias a nuestra compañera secretaria general a nivel nacional, la compañera Citlali Hernández. Muy bien, excelente. Las y los invitamos para que podamos tomarnos la foto oficial.